Estudios neurocientíficos llevados a cabo recientemente en la Universidad de Oxford parecen concluir que existe una relación directa entre el abrazo brujo y la mayor liberación de endorfinas. Está mayor y le molesta el retorno. Soy muy sensible a los estímulos. Sí. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos entender esto el tema. La astrología es cíclica, como el hombre. La astrología no es cíclica. La astrología refleja lo cíclico. Bueno, está bien. Del Refleja movimiento los ciclos cósmico. Del movimiento cósmico, ok. Entonces, en esto podemos decir que fin de año hay como un cierre consensuado. Sí. Bueno, en definitiva es un cierre consensuado, que Sí. es haber estudiado los ciclos, haberle puesto, de acuerdo a las estaciones, ¿no?, Ponele. un calendario, y el calendario cierra. Sí. Es un consenso humano, digamos. Sí, que digamos, está el solsticio, está el equinoccio, hay momentos Ujú. que no son iguales para cada hemisferio, por Exacto. supuesto, ¿no? Y entonces estamos Entonces, hablando ¿qué? de los cierres. De los Sí. cierres de los ciclos. ¿A Vos vos me decís, cómo no, te en pega realidad, este cierre? a mí me gustan mucho las fiestas. Las disfruto mucho. Las fiestas, la celebración. Las celebraciones de fin de año. De tanto Navidad como Año Nuevo. ¿Y eso qué te genera? A mí me genera... No, me gusta juntarme con amigos, de pasarla con familia. Ambas dos cosas. Ambas dos. Ambas sendas. Sí. Ambas sendas me estimulan. Ese es, digamos, sería He tenido como mis un años, aspecto, como ¿no? todos, digo. Un como aspecto tengo- de festejo. Sí, de festejo y de... En los últimos años que me he juntado mucho con amigos, en los fines de año, hacemos algún ritual de soltar cosas y de pedir por cosas, del ¿Cómo cual es me eso? ocupo. Quemamos cosas, Ajá. quemamos lo que no queremos que esté más y quemamos también lo que queremos que venga. Todo en ¿Qué el mismo más? foto. ¿Lo que querés que venga? También, sí. Ajá. Lo suelto, es una forma de soltarlo, digamos. Lo Como escribimos, vos soltás el deseo soltamos el deseo y al fuego. afloja la expectativa y Ariel lo que Leo. venga, venga. Totalmente. La banda ancha le llamo yo. ¿La banda ancha? Uno se conecta, escuche, don Nico, que este tema no lo hablamos nunca. Uno se conecta a la banda ancha, esto para fin de año, uno se conecta en realidad siempre, es como que hace como la intención sería. Uno se abre a la banda ancha, para ponerlos en términos modernos. Uno antes estaba el dial-up, ¿se acuerdan del dial-up? Que era el ruidito, tardaba en subir, se clava. Uno a veces está en dial-up, o tiene 5 megas de subida y de bajada, y hay veces que uno está con 300 gigas de subida y bajada, digamos. Entonces, cuando uno conecta con eso, que pone la intención, que se mantiene en banda ancha, pasan muchas cosas. Entonces, está bueno por ahí a veces a fin de año parar y conectarse o poner la intención en esa banda ancha. ¿Y qué es lo que se conecta? Porque esto es fundamental, Y ¿no? es práctica. Uno se conecta y se conecta a la totalidad. No, porque digamos, estoy pensando ¿no? en esto de Suelta. aplicar la ley. Me suena la ley de intención, ¿viste? La Que ley- está no tan- sé cómo es la ley de intención, pero es una intención. Claro, hay todo un... Es como en Millerman, uno pone la idea y va, el cuerpo va hacia la idea. Claro, digamos. pero la idea después, la voluntad no está ahí. Hay algo, uno pone la idea y suelta esa imagen que tiene de, Ujú. ¿no? Es como pone la intención, la entrega... Sin forma. Sin forma. Ujú. Pero en esa forma hay un precipicio, porque uno queda como incierto. No hay esta cosa controladora. Es muy lejano del control, justamente. Exacto. El lanzar la intención. Ujú. Cuando vemos que hay toda una línea muy New Age, digamos, barata, Sí. de la... De ¿no? la misma, o sea, usted da vuelta a la hoja del domingo del horóscopo y viene eso. Claro, exactamente. De hecho, creo que uno de los ejemplos que ponen es si quiere buscar estacionamiento y usted se mentaliza que va a conseguir estacionamiento, llega y va a ver. Yo tenía la de frotarse los dedos, esa me enseñaron. ¿Cómo es esa? Se ponen los 3 dedos de cada mano como si estuviera haciendo el hombro, una cosa así. Sí. Y frota los dedos y encuentra el estacionamiento. ¿En serio? ¿Pero sonaste porque chocás? ¿Soltás Bueno, el volante? bueno, si tiene un copiloto, Ah. no sé, o frena y frota. Bueno, digo, para la gente que esté escuchando es peligroso hacerlo mientras Sí, se maneja. por supuesto, como hablar por teléfono y beber. Es cierto, es cierto. Eso también es Exacto. otro peligro y la astrología digamos, lo corrobora. Lo avala. Lo avala. Correcto. Sí. Bueno, entonces lo de la intención, lo que digo, bueno, no sé, entonces por ahí a mí nos resulta, con mis amigos, hacemos ese ritual de cierre de fin de año.
No lo hago para mi cumpleaños, por ejemplo, ahora que usted me dice que cuando uno, en realidad el ciclo de cada uno comienza en el cumpleaños, Yo le quizás diría, debería hacerlo sí, señor. repetirlo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, yo me acuerdo que tenía un astrólogo amigo, antes de conocerlo a usted, que me decía que me tenía, por ejemplo, de acuerdo a cada revolución solar de cada año, era como dije, a las 3 de la mañana me tocaba, me tendría que sentar a meditar y a poner esta intención justo antes de mi cumpleaños. Pues te tocaba, claro, cada año, esto es algo novedoso para muchos, es lo que voy a decir, ¿no? Pero no siempre el cumpleaños cae el día de cumpleaños de uno, eso está claro. Pero no venga a complicarnos la historia. Sí, lamento pincharles el globo. ¿Cómo es esto? Sí, hay años, porque los 365 días son una convención, son un cálculo que le salió pero la realidad es que el Sol vuelve a pasar por su lugar, por el mismo lugar que estaba cuando nacimos, no necesariamente en 365 días. A veces pasa un día antes, a veces un día después, a veces el mismo día en otro horario. Eso hay que consultar con un astrólogo. Por supuesto, pueden venir a consultarme. Muy bien. Para saber cuándo cumplen años. Porque a veces le dicen feliz cumpleaños. ¿Esto no es un curro de la astrología que me está diciendo usted? Y yo qué sé, hay que vivir de algo. Ah, ok. ¿Por qué qué no? no? Todos los años, hoy cumplo el 27 o cumplo 26. Pero yo eso no lo cobro, Ah, bueno. Igual, digo, la astrología, como cualquier otra cosa, puede ser un curro, depende de quién la use. Ya sé, lo estamos tomando en chiste, pero es algo serio. Sí, es que es algo serio. ¿Y cómo es esto del sol? O sea, cuando uno nace, porque por ahí hay gente, estamos hablando de gente que no tiene ni idea de la astrología, simplemente sabe que es de Aries, qué sé yo. Como usted. Como yo. Uno nace, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esto de que tiene una configuración, que los planetas? Porque Nico, por ejemplo, no sabe, no tiene ni idea. Él sabe que es de Cáncer nada más y, claro, pero eso independiente. Oh, lo de independiente es más importante todavía. ¿Y qué, claro. el tatuaje? Tiene tatuaje independiente. Wow. No, eso sí, eso es. Ahora, después que te cuente, vas a hacerte el tatuaje de tu carta natal y eso, capaz. Capaz que sí. Si te queda algún lugar sin tatuar. Bien. Todavía hay. Bueno, mira, porque está el signo, después hablan del ascendente, el ascendente, digamos, Urano, Plutón, me vuelven loco. Hay muchos, sí. Pero vamos a lo básico, como para comprender a aquel que no. A ver, cuando nacemos, el cielo tiene un determinado diseño y dibujo, ¿sí? Los planetas se encuentran en determinadas posiciones. El afuera es como el adentro. El Kybalión. Para la gente que no conoce, digo, el macrocosmos y el microcosmos coinciden, digamos. Esto que se expresa afuera como organismo universal tiene su correlato en la persona, en el organismo de alguna manera individual o vincular de nuestra carta en relación a ese momento particular en el que nacemos. Primera herida narcisista. No, yo ya mencioné otras heridas, pero esta es muy importante porque en principio la persona cuando nace no es la única que está naciendo en ese momento con ese cielo. Entonces no es la única que es así. Lamento comunicarlo, ¿no? Pero lo que va a ser, claro, por supuesto, cada uno tiene su singularidad porque cada uno nació en una familia particular, con valores, como decíamos antes, ¿no? En un medio socioeconómico. Con otras cartas que también le dan una faceta, digamos, ¿no? Con otros que están vinculados en esa carta y que van a hacer que predomine más cierto aspecto valorado que otro, supongamos, ¿no? Sí. Pero si dos personas se ponen a hablar y tienen la misma carta, seguramente van a coincidir no en los hechos específicos, pero sí en las matrices de esos hechos. O sea, va a haber momentos que habrán vivido cosas similares o van a percibir ciertas energías o van a reconocerse en algunas cuestiones muy parecido. La típica pregunta cuando quieren ponerle la tapa a un astrólogo es ¿qué pasa con dos hermanos que son mellizos o gemelos? Tienen la misma carta y muchas veces se diferencian totalmente. Entonces, ¿cómo es eso? Te dicen, ay, claro, tienen la misma carta y son tan distintos. Es la fiel expresión de lo que estoy diciendo. Dos hermanos o los que sean van a tomar un aspecto de esa carta, una parte de esa carta para reconocerse y para decir este soy yo.
Y se van a aferrar a eso. Es como si la identidad necesita encontrar el nidito donde decir, acá estoy y acá me siento cómoda. Y para diferenciarse el hermano, digo, entre ellos, el otro va a tomar otro aspecto de esa misma carta, otra parte de esa misma carta, y va a decir, este soy yo. Y soy muy diferente a vos. Si lo juntamos, tenemos, diría, la carta completa. Yeah. Cuando no tenemos un hermano mellizo o un hermano gemelo, esto mismo lo hacemos nosotros mismos. Una parte se identifica, es lo que yo les decía antes, ¿no? Una parte se identifica y otra parte la dejamos afuera. ¿Y cómo la vivimos? Y la vivimos por personas que nos rodean, elegimos personas con esas características, y lo más interesante, la vida trae escenas de destino de esa modalidad. Es decir, como Jung decía, ¿no? Lo que yo no juego de mi carta, me lo trae la vida para que me complete de alguna manera. Entonces, y uno aprende también por ahí de eso y hace despertar ese arquetipo, ese núcleo energético que decíamos. Me voy ampliando. Pero en la medida en que me permito vivir la experiencia sin resistencia. Porque ¿qué es lo que solemos hacer? Resistirnos. Bueno, cualquier escena o persona que amenace quienes creemos ser, ¿qué hacemos? Y sí, lo tratamos es una amenaza completamente. Es una amenaza. Y más reforzamos lo que creemos ser. Le damos, sí, claro. No, me hace la seña Nico de, claro, la expulsamos. Claro, y queda fuera, ¿no? Eso no somos nosotros. No. Y más reforzamos lo que sí somos. Que esto, desde el enfoque centrado en la persona, también pasa. Sí. El ser humano, en general, tenemos, digo, me incluyo, insisto con esto, esta tendencia a la no modificación, al vivir cualquier tipo de situación como una amenaza. Al cambio, del cambio. Por supuesto. Y sí. Por supuesto. Nos instalamos, ¿no? Hacemos, porque además estamos acostumbrados. Hay una cultura del no cambio. Por supuesto. Hay una cultura, es paradójico, porque por otro lado hay una vertiginosidad en ciertos cambios, que es asombrosa, pero que son superficiales, nada cambia en el fondo. Sí. Porque no hay ni siquiera registro de lo que está pasando en el fondo, no hay fondo. No. Hay superficie. Entonces ahí está todo tan rápido que no tenemos ni tiempo de contactar con de verdad lo que nos está movilizando. Porque además este tipo de movilizaciones no se da a nivel del pensamiento. Y tampoco solo de la emoción. Es un tipo de... Como más sutil, digamos. Uno se ve movilizado enteramente. Y cuando uno está en contacto con lo energético, ni siquiera es un saber intelectual, es un saber de las entrañas. ¿No? Vos sabés, uno sabe esa energía. Sí. En el enfoque centrado en la persona, cuando uno hablamos del saber organísmico, ¿no? Sí. Bueno, cuando uno está conectado con lo organísmico, está conectado con sus energías. Y cuando uno está congruente, es decir, tiene comunicación interna y se permite fluctuar, se permite la contradicción, se permite lo que va haciendo, entonces está en estado de congruencia. Y entonces deja de ser amenazante el afuera. Y el cambio. Y el cambio. No quiere decir, a ver, una parte nuestra le jode, profundamente le jode. Pero cuando uno se acostumbra y genera una zona de confort, que salí de ahí, te la regalo. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la
sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tú bahía. Cuando se hacen las 2 de la mañana, cuando se hacen las 4 del amor, sus pupilas amacan porcelanas en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar. Bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tú bahía. La mirada en el techo de los días, la ceniza en el suelo del pudor, y su nombre arrugado en una silla, su apellido tendido en el balcón. Encendí la fogata que combina mi melena, la tuya y la del sol. Un retrato de fuego, Catalina, con rutina de lento caracol. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso, y tú bahía. Seguimos en Abrazo Brujo, abriendo para ver. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado, solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar, mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Y compréndeme, no puedo
Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar, mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Llevar de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Y de parte de los 22, se lo das al chico cuartetero, y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Gran posteridad. Supongo que abre una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá. Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Supongo que nadie se va de todo. Espero que exista algún lugar donde los chicos escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Hace frío, también bajo al infierno un poco. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Cuando el imán de su recuerdo no se despegue de tu heladera, buscate un abrazo brujo. Seguimos con Ana Epstein. Me había quedado con el tema este de, bueno, entonces uno nace y tiene un cielo, digamos, que tiene un cielo, tiene un cielo en su carta, o el cielo estaba en cierta posición. La carta es el mapa energético que da cuenta del cielo como estaba en el momento que naciste. Como una foto astral. Exactamente, no sé, energética. Bien. Y entonces cuando te dicen, no, porque vos sos de Aries, pero tenés un ascendente y no sé, ¿qué significa? ¿Qué es todo eso? Bueno, son diferentes fuerzas o energías, ¿sí? Pensémoslos como cualidades psíquicas, a ver, como ¿cómo se arquetipos. enlaza eso? Hay tres energías que son como las más importantes, ¿no? La luna, el sol y el ascendente.
Por supuesto, después hacen lo propio. Por eso siempre te preguntan, che, ¿en qué tenés la luna? Y cuando uno se presenta, mira, cuando uno sabe, digamos. yo aprendí astrología en Casa 11. Ajá. Casa 11 es una de las escuelas más importantes de acá, ¿no? Es una formación muy seria, de 4 años, bueno. Y cuando uno se presenta en los grupos, cuando ya mínimamente sabe su carta, no se presenta, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana. No, yo soy Ana, soy Luna Tauro, Sol Libra, Ascendente Capricornio. ¿No? Y eso ya da una idea más o menos, a ver, no desde el prejuicio, ojo con esto, que no hay cuestión de prejuicio, porque insisto que el único que sabe de sí mismo es uno mismo, pero sí ciertas cualidades que marcan estas 3 energías más importantes, que son las 3 energías que van a marcar de alguna manera todo el camino de individuación o hacia la madurez, ponele, porque la verdad es que el camino de la individuación muy pocos lo hacen. ¿Y qué significan esas tres cualidades? Ponele que esas 3, vamos a marcar esas 3. Yo, de hecho, cuando leo las cartas, me guío en el balance de elementos, en los núcleos energéticos y en este viaje de la conciencia a través de estas 3 energías, ¿no? La luna, que es la primera energía con la que nos encontramos al nacer, que vendría a representar lo maternal. Pero no necesariamente es la madre literal, porque sabemos que la madre no necesariamente es maternal. No, es maternante. Claro, ¿no? A veces un papá puede ser más madre que padre. Así que es cómo nos maternaron, cómo nos nutrieron emocionalmente cuando nacimos, ¿no? Nacemos y no hay un bebé que se diferencie. No. El bebé es una simbiosis con su madre o con ese ambiente que materna, en el cual es nutrido, en el cual es querido de un modo particular y donde va a encontrar de alguna manera ese refugio donde cobijarse ya de adulto cuando esté en algún tipo de crisis emocional. O sea, usted me está diciendo que la manera en que la figura maternante va a ser tiene que ver con esa luna que uno nació. O sea, uno aún cuando no tiene una conciencia... Mira, cuando yo me enteré, yo empecé a estudiar astrología y me enteré lo que era la luna en Escorpio, dije, ¿viste? Y resulta que me enteré que mi hijo mayor tiene luna en Escorpio. Y dije, ¿pero yo qué tengo que ver? Yo no tengo nada de Escorpio, no soy escorpiana, nada que ver con eso. Bueno, hasta que comprendí de alguna manera, y me cuesta digerirlo igual, que él va a hacer de mí una edición o va a recortar de mí de alguna manera lo que le permita corroborar su propia energía. Su propia luna en Escorpio. Él necesita ver en mí esa madre intensa, poderosa, profunda, de la cual quizás tiene que controlarse un poco, ¿no? Como resguardarse un poco, aunque yo sea o no sea eso, porque de hecho para mi otro hijo yo soy diferente porque tiene otra luna. Lo cual es cierto, porque uno es diferente con cada vínculo. Entonces, de alguna manera es como el otro nos va a mirar. Nosotros, de hecho, dígame usted. Usted. Gracias por decirme usted. Dígame, usted cuando conoce a alguien, ¿no? Sí. ¿Usted cree que lo ven a usted o que ven lo que la persona... No, es la percepción de la persona. O sea, a ver, uno se comporta o vibra de la manera que es o que en ese momento es, y el otro hace un análisis, digamos, toma una percepción de esa vibración para mí. Ahora que lo estoy pensando un poquitito más por otro lado. Lo desorienté un poco con la... No, claramente el otro percibe y hace una edición del otro como percibe el mundo, digamos. Lo mira a través de los ojos propios. Digo, pero estoy pensando que uno también vibra de cierta manera y que esa parte de esa vibración no es lo mismo la manera en que vibro yo que la que vibra usted, y el otro cuando percibe no va a percibir lo mismo de uno que del otro. Entonces, en esa diferencia de vibración que el otro capta, hay una alteración, digamos, ¿no? Y entonces me enrosqué. Sí, se enroscó, pero ¿sabe por qué? Pero me entendió lo que le quise decir. Yo, pero por supuesto, está bien. Fernando. Si el resto no lo entiende, no importa. No, y acá es interesante ver, porque me parece que es la clave de acceder a esto que yo le decía antes, que es vincular, ¿no? Que la astrología es vincular, donde están formando parte ambos en ese puente de configuración. El otro no es ni el otro, ni usted es usted. No.
lo que generan es ese vínculo que se da de manera particular, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de la luna, va a haber 12 lunas, o sea, la luna va a tener cada una de las modalidades de los 12 signos, depende de donde esté en el momento del nacimiento. Y cada una de esas lunas, además, se complejiza porque va a estar muchas veces en vínculo con otros planetas, en una determinada casa o escenario. Ahora, lo que yo me pregunto, siempre me pregunto en realidad es, bueno, no, Aries, porque Aries tiene tal y tal y tal y tal característica. Sí. ¿De dónde sale eso? ¿Quién lo inventó? Vaya a saber. No lo sabemos. Yo creo que tiene que ver con mucha observación, porque toda la astrología surgió de observar la naturaleza y observar los fenómenos que se suscitaban en la naturaleza en determinadas posiciones de los planetas. Entonces seguramente habrán visto que en Marte, que es el regente de Aries, en determinada posición generaba en la naturaleza determinadas cuestiones o promovía determinadas acciones. Bueno, en las constelaciones, siempre la mirada va a ser desde la Tierra, por eso desde la astrología el Sol no está en el centro. No, claro, la Tierra, porque está mirando. Porque estamos nosotros mirando. Por eso no existe como planeta la Tierra en la carta. La Tierra no está en la carta, ¿no? Entonces vemos que es el Sol, pareciera que es el Sol el que se mueve. Y se mueven las constelaciones alrededor, y donde esté el Sol, qué constelación esté detrás, es el signo de uno. Por eso digo, es un lenguaje simbólico. Esto no, cuando empiezan con esto de que agregan un planeta o no, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con una cuestión simbólica, mucho más arquetípica y junguiana, si se quiere. Que en ese momento se proyectaba en los astros, que era lo que miraban, digamos. Es que era el saber que tenían. De hecho, a ver, el que dice, no, yo no creo en la astrología, en principio puede creer o no creer, no es una cuestión de fe. Para mi gusto, no es una cuestión de fe, yo soy muy racional. Y me parece, no lo tomo desde ese lugar. Ahora, es innegable que, por ejemplo, el tema de la luna modifica las mareas. Sí. El tema de la luna modifica los humores y los líquidos, por lo menos, en los seres humanos y en las mujeres particularmente. Los ciclos de 28 días de la ovulación, menstrual, claro. ¿no? El ciclo menstrual tiene que ver con la luna. Digo, que hay una correlación, por lo menos en la luna nadie lo niega. ¿Y por qué en el resto de las cosas sí? Bien. Digo, y no es que el planeta nos manda el rayo. No, el planeta no nos manda el rayo. Hay así como es adentro, es afuera. Sí, exacto. Hay cierta correlación, ¿no? Yo me acuerdo que creo que Groff decía esto, que él al principio no creía en astrología, después empezó a trabajar con algunos astrólogos, y lo que él decía que para él era como era cuando en el reloj dan las 7 y están las noticias, ¿no? Está el noticiero o sale el diario de la tarde. Es como que hay una correlación que pueden tener que ver que no, pero que es coincidente. Entonces, como que tomaba eso con ciertos aspectos psíquicos. Entonces, la luna es la primera energía que nos encontramos, y después tenemos el sol, que es la que nos da el signo la luna hasta no hay identidad todavía. Importante, señora, que sepan qué luna tienen, porque yo soy de Aries, pero nos quedamos cortos ahí, no es nada. No, es tan importante la luna que hay gente que vive toda la vida desde su luna, porque imagínate que desde la luna reaccionamos emocionalmente. Si nosotros no no ponemos el foco de la conciencia sobre nuestra luna, y siempre va a ser un lugar muy reactivo. En cambio, si empezamos a trabajarnos, no para controlar la luna, pero para conocerla, y para saber que cuando reaccionamos emocionalmente lo estamos haciendo desde ese lugar. Para mí es fácil porque coincide con el signo. Sí, no es fácil ser luna en Aries. Para los demás no es fácil que seas luna en Aries, porque te la regalo. Pero ¿no? pero ya está. Y Aries, listo. Tiene una velocidad reactiva importante. Claro. Y después tenemos el ascendente. No, esperá. ¿Ves cómo sos tan ariano que te anticipás? No, pasa que es verdad. Yo algunas cosas ya las sé, entonces me estoy saltando. Y sí, es típico, ¿no? Es ansioso. Pero bueno, la luna que queda en un lugar inconsciente porque justamente es muy infantil. Ajá. Atenti con esto, porque se juega desde la inconsciencia, desde la reacción emocional.
En cambio, el sol asoma cuando empieza a aparecer la identidad, cuando empieza a aparecer el yo. El yo que dice, yo soy yo, y yo me diferencio de vos, y yo me diferencio de mamá y papá. Eso cuando sucede, básicamente en la adolescencia, ¿no? Es el momento en donde el sol ya puede diferenciarse y decir, bueno, yo soy Aries, ¿no? Sí. Es claramente la conciencia. Es el sol ilumina desde la conciencia. Entonces todo lo que sucede, el signo del sol es un signo con el cual podemos identificarnos mucho mejor que con la luna, ¿no? La luna nos mueve los hilos inconscientes y el sol no, el sol desde la conciencia. No es lo mismo ser, supongamos, una luna en Leo que está necesitando el aplauso, aunque diga que no, que un sol en Leo que directamente va en busca del aplauso y lo genera y no tiene ningún conflicto con eso, si está, por supuesto, esto bien trabajado, ¿no? Sí. De ahí en más vamos a ir transitando este camino hacia la madurez y hacia los 28 años, un momento bastante importante, ¿no? Los ciclos de 7 años son muy importantes, que coinciden con las crisis vitales de la psicología. Las crisis vitales de la psicología recorren los mismos caminos de Saturno y de Urano. Mira. Coincidentemente, o casualidad. De hecho, yo di mi final de psicología evolutiva con los ciclos de Urano y de Saturno. Hacia los 28 años, decía, asoma esa energía que estaba en nuestro horizonte en el momento en que nacimos. Y era como la más distante. Como si dijéramos de eso, no somos nada nosotros. Esa energía que al principio de la vida hubo escenas de esa energía, pero por supuesto no las percibimos, retorna a partir de los 28 años y cada vez va a estar más fuertemente hasta que la persona, trabajándose y habiendo podido soltar la identidad del sol, empieza a incorporar ese ascendente identificándose cada vez más. Hasta tanto no suceda eso, lo que nos pasa es que nos rodean personas de ese signo o escenas que tienen esa modalidad. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Mucha gente... Lo que uno no actúa, lo que uno no vive, se representa en un otro, en cual uno está en relación o en sucesos que van... Claro, eso en toda, eso es la ley de la astrología, del destino de la astrología. Pero en el ascendente, particularmente... es como que esa energía empieza a rodearnos, ¿no? Y hasta que empezamos a decir, eso que está ahí, ¿cuánto de mí tiene? O sea, me llama. O me llama, hay algo de ahí que tiene que ver conmigo. Pero además que la energía del ascendente la van a ver los demás en nosotros. El otro nos va a decir que nos ve mucho más de ese signo que nosotros mismos. Hasta que empezamos a incorporarlo como el aprendizaje que de alguna manera venimos a hacer. Venimos a aprender el ascendente, si se quiere. Es demasiada información, creo que necesito un ratito para procesarla, pero ahora vamos a seguir charlando del ascendente, que es muy interesante. Fernando Lluró en Abrazo Brujo.
Those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of do what they told ya. Now you 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 do what they told ya. And 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 now you do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge and your chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of what they told you. And now you do 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 what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Those who died are justified for wearing the badge and your chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge and your chosen white. Come on. Cuando sientas el corazón esmerilado, buscate un abrazo brujo. Entonces, estamos hablando del tema del ascendente, pero como siempre decimos, en Abrazo Brujo pasan muchas más cosas fuera del aire que tendríamos que tener 4 horas de programa como para poder incluir todo eso, ¿no? Sí. Y ahí surge una pregunta que siempre, y esto, soy ascendente en Leo, ¿es bueno o es malo? Es como que aparece siempre, ¿no? Típica pregunta de nuestra mentalidad lineal que necesita definir. Pero este pobre que le está diciendo...
Pero es que todos somos así. Todos somos así porque funcionamos. De hecho, Facebook dice me gusta, no me gusta, ¿no? Esta cosa dual. Nuestra cabeza está configurada de manera dual y la astrología viene a romper el dualismo. No existe ni bueno ni malo. Es lo que es y no hay juicio. De hecho, digo, yo antes te decía que la astrología es circular. En la circularidad todo retorna, todo vuelve y todo se vincula. Entonces, lo que es bueno es malo en otro momento y claro, lo que es es malo... en un contexto lo que le puede pasar en la relación. El círculo, a ver si me llegan a entender esto como medio profundo en un punto, pero el círculo rompe con los juicios. Porque el juicio es determinante, el juicio es lineal, el juicio etiqueta, define, rotula. Sí. El círculo no permite eso, porque como todo está vinculado y todo se de alguna manera está en movimiento, no hay principio ni fin. Entonces no hay juicio en un punto. El juicio lo pone la cultura y el pensamiento y nuestra razón humana. Y nuestra necesidad de meter en cajitas. Y nuestra necesidad de meter en cajitas y de calmarnos. Sí. Porque en realidad el que pregunta esto es bueno o es malo está esperando que le digan que es bueno. Claro. Tampoco se banca que le digan si es malo. No, claro. Y la realidad es que no hay ni bueno ni malo. La propia energía tiene un costado de alguna manera de detrimento y otro de talento en función de cómo la usemos. Y vos vas a decir, bueno, ¿y cómo se usa? Bueno, no es desde la voluntad, no es una cuestión, sino que tiene que ver con la conciencia. En la medida que nos vamos trabajando y vamos siendo más conscientes de lo que somos, apelamos por lo menos a dejar de resistirnos y entonces la energía puede circular de otra manera. Ajá. Es como una aceptación. Es aceptar. Para mí es central. Y ahí vuelvo al enfoque centrado en la persona. Si hay algo en lo que la astrología de alguna manera es afín o que facilita o permite, es trabajar la aceptación del enfoque centrado en la persona. Porque conociéndonos dejamos de pelearnos con lo que somos. Es como si me dijeras una persona que tiene luna en Aries, ascendente en Aries, claro, como Nico, por ejemplo. Claro, que acabamos de ver la carta, sí. Tiene la luna, Júpiter y no sé qué otra cosa más en Aries en casa 1, con el ascendente en Aries, o sea, hiper ariano, lo cual entra en contradicción con su sol en Cáncer, es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. De o es canceriano o es ariano, como que la conciencia va a decir, a ver, ¿qué hago? Soy canceriano y ¿cómo puedo ser ariano siendo canceriano? Bueno, habrá que hacer esa alquimia de alguna manera, con conciencia y donde haya de alguna manera lugar para la expresión de esas energías, ¿no? A lo que iba, se me fue. No, el bien, el mal, la cosa del juicio y de convivir, esto de la aceptación de la todas aceptación, las energías que eso, uno tiene. cuando en el caso de Nico, ¿no? Con tanta energía ariana. Y la verdad es que trabajar en esa energía ariana es hacerla consciente y hacer consciente la energía disponible para la acción y el deseo. Si eso no está jugado, hay algo que o te va a venir o viene de afuera por personas que te den una piña o por escenas de vida pero tiene que estar de alguna manera puesto. Entonces, hay determinadas configuraciones, suponete, yo me corro de lo de Nico, ¿no? Hay determinadas configuraciones que quieren de golpe hacer meditación zen y qué sé yo, ¿no? Y vos decís, la verdad... Y a mí me pasa que no. Y qué sé yo, pero si te escuchas, el tema es que no hace falta ir a un astrólogo. No. Y estoy jugando en contra de mí misma. No, es escucharse a uno mismo, lo que le está pasando. Es escucharse, es conocerse. Si vos te conocés, vos sabés qué es para vos y qué no. Más allá de que la moda esté diciendo, ay, sí, hay que ir, mindfulness. Sí. Bárbaro, para quien le va, está genial. Sí. Pero no es para todo el mundo. Entonces, reconocer qué es para uno y qué no, en función no de querer encajar, sino de estar congruente con lo que somos. Yo tengo una consultante que hace muchos años viene a leerse, se leyó la carta conmigo y todos los años viene por la revolución solar. Y ya se conoce tanto y tiene tanto trabajo sobre sí, que este año cuando vino me dijo, mira... la carta. Sí, me dijo, mira, no me digas nada, yo voy a adivinar. Me dice, estoy percibiendo que este año el ascendente que voy a tener es en Virgo. Y efectivamente, tiene el ascendente en Virgo. Digo, ¿por qué? Porque reconoció ya
cómo estaba viniendo, cómo se estaba sintiendo, en qué estaba poniendo como mayor énfasis de alguna manera. Ahora bien, y ya yendo a un lugar... La astrología es un arma de doble filo, porque puede ser usada para esta cuestión de que el astrólogo sabe. El astrólogo sabe y ve, ¿no? ¿Qué ves? No ve, no sabe. Lee lo que está pasando nada más simplemente, digamos. A ver, sí, yo no Acompaña. sé, acompaña Facilita. y de tus escenas de vida sabes vos, y la verdad es que tampoco es complicado la astrología porque a veces parece determinista, pero hay una, entre comillas, libertad dentro de un determinismo. Las cartas es como si repartieran las cartas cuando naciste y te tocara, vos jugás al truco, te tocan, cuando nacés te tocan un 4, un 12 y un ancho de basto. Son esas cartas y no otras, no es que vas a jugar a lo que... Pero cómo las juegues, y ahí está la libertad, dentro de el determinismo. Claro, es como si, y volviendo al tema que vos dijiste, es como de esto bueno y malo, es decir, me tocó el ancho de basto, no puedes jugar el ancho de espada, como si tuviese el ancho de espada. No, pero podés mentir bien. Claro. En el truco. Es decir, hay estrategias, no para engañar, porque ¿a quién engañás? Si No, en realidad engañás a vos mismo. Pero sí para convertir esas energías en el talento que tienen para desplegar. Claro. Por eso también leer la carta natal es, y otra cosa que se vincula al enfoque centrado en la persona, es como abrir a las potencialidades de las personas. Porque a veces no sabemos que disponemos de determinada energía, justamente porque no nos identificamos con ella. Y cuando lo vemos decimos, bueno, esto es posible también. Claro. No, aparte también a veces uno se está golpeando la cabeza, no sé, sí, estudié ingeniería, quiero ser ingeniero y tu configuración es, no sé, artista, ponele. Y sí. Entonces hay algo que siempre te va a estar haciendo ruido, o para llevar adelante ese ingeniero vas a estar arrastrando un desgaste. No, o estás cumpliendo un mandato posiblemente. Claro. Digo, yo no, ahí... También, sí, ahí entramos en la psicología. En la psicología. Digo, pero claro, es como que vas a estar haciendo un esfuerzo para ser alguien que no sos. Sí, yo como astróloga, digamos, ahí no voy a decirte que no hagas ingeniería o que lo que posiblemente haga es preguntarte cómo te sentís, cómo estás haciéndolo. Y la respuesta de la inconformidad posiblemente salga de vos mismo, si estás en contacto. Y si leemos la carta y aparece todo un perfil artístico, y si aparece y puede ser, bienvenido sea. Pero la experiencia la tenés que vivir vos. Totalmente. Porque si no paso a ser yo si no te convertís en dependiente de esto, como también te puedes convertir dependiente de un terapeuta o dependiente de cualquier otra cosa, digamos. Es que las configuraciones a veces se reeditan, digo, cuando nuestros padres nos han esas identificaciones primarias, pasan a ser otros que cumplen ese mismo lugar. Entonces pasa a ser el astrólogo me dijo, claro, y yo voy hago. a hacer lo que me dice mi carta. Exacto. No no me dice nada la carta. La carta es un papel, no lee. Claro. Digo, sos vos y es ese mapa energético en acción y en circulación en función de que la conciencia esté lo más abierta y amplia posible y trabajada, fundamentalmente para dejar de resistirnos a lo que somos. Por eso es una facilitación. O sea, ir a hacerse una carta natal, recomendable para todo el mundo, por lo menos mi experiencia, si alguien no lo hizo, es hacerla. Está bueno. Es un mapa. Y sí. Es un mapa. Y es encontrarte con vos desde otro lado. Sí, a veces trabajamos mucho. Yo tenía, me mandaba y más, muchos... y por ejemplo, en tu caso que tiene el complemento del counseling, ¿no? Que por el tipo de escucha. Claro, por el tipo de escucha. Sí, y yo trabajaba mucho con una psicóloga que me mandaba a sus pacientes, porque la verdad es que ayudaba mucho a ir como sabiendo hacia dónde apuntar el acompañamiento, porque la carta te ayuda a buscar de alguna manera atajos a esos lugares que están en sombra, ¿no? Estos lugares que no asumimos. Sí. Pero bueno, no es el lugar del astrólogo. Quiero desmistificar claro. ¿no? Este lugar. No, aparte es también como el psicólogo también, o cualquier otro terapeuta, o el counselor, no sé. Bueno, el counselor en el caso nuestro no porque no es directivo, pero bueno, perdón, no hay un montón de terapias que no son directivas, pero digo, es como, no es porque yo te diga,
no sé, estaría bueno que te separes, vamos a poner un ejemplo extremo, lo mismo que puede pasar en la carta, estaría bueno que seas, o investigate esto, o transita esto, no significa que vos lo vayas a hacer, o ni el tiempo que te puede llevar tampoco transitar ese camino. No, en general la persona sabe. El que sabe es la persona, siempre. Siempre, sí. Y de su carta es el que más puedes decir y saber. Claro. Lo que pasa es que, bueno, si tiene ganas de trabajarse, va a tener que atreverse a cuestionarse y a modificarse. Por eso lo importante es, como siempre, conocerse a uno mismo. Todo camino. Vamos siempre a esa vuelta y la astrología es un camino más para transitar. Sí, es un camino posible. más que lleva lo mismo. También me preguntaría qué es conocerse a uno mismo, si es posible conocerse a uno mismo. Sí, no en su totalidad. Claro. Como vos decías lo de la carta, no va a conocer las energías completamente. No, las podés conocer intelectualmente, pero no vivirlas. Energéticamente es imposible. Y así como quien no quiere la cosa, son las 10 de la noche. ¿Viste? Llegamos acá. Como se hace y empezamos, yo te dije, tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a ir tranqui. Yo en el verano voy a hacer un pequeño, taller en el verano. ¿A dónde? Si quieren, en Capital. En Capital, sí. ¿A dónde? ¿Dónde se pueden comunicar? Y me pueden escribir. A ver. Al mail es epsanaclara@gmail.com. epsanaclara@gmail.com. Y si no, a través del Facebook de Abrazo Brujo también, o en tu Facebook también se pueden comunicar. Sí, es medio difícil mi apellido, pero... Sí, Ana Clara Epstein. Pero con todas las consonantes, sí. Y si no, a través de Abrazo Brujo también lo pueden preguntar. Bueno, va a ser una pequeña introducción al lenguaje astrológico. Buenísimo. Y la próxima, el año que viene, vamos a hacer un doble clic en una parte de la astrología para seguir profundizando. Dale. Hicimos como el pantallazo. Tan pantallazo que hasta Nico se enteró que tiene luna en Aries y ascendente en Aries. ¿Viste? Siempre algo nuevo. A ver. ¿Actividad acá? Acá, que tome la cámara. Fíjese la aguja como se fue para... Sí. Vení, Chango, si la puedes tomar, Pero que no se acerque tanta gente. Por favor, la gente. Por favor, la gente. Por favor, los parapsicólogos que se retiren un poquito. Que muestren la aguja. La aguja está en la actividad, bueno, se fue, voló, está acá en la actividad 15. No tomen este ejemplo. No debes ir jamás a recitales. Tampoco le agradaste las escuelas. Porque están acechando los chacales. Y lo peor de todo es que el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Yo tuve una experiencia digna de asco. Fue justo a la entrada de un recital. Un hombre me ofreció un caramelito. Me lo comía, parecía en Bagdad. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Estuve deambulando como idiota. Me sentía muy bien, quería más. A la salida le pedí y me dijo: si querés otro tenés que pagar. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Por suerte conseguí dejar el vicio. El cenar eso muriendo muy bien. Ahora sigo yendo a recitales, pero en vez de comprar voy a vender. El primero te lo regalo. El primero te lo regalo.